Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a seguir con el desarrollo del tema 11. Ya vimos la parte como vicio del consentimiento, el error. Ahora vamos por el dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es toda manifestación falsa o disimulación de lo verdadero. Cualquier astucia, artificio o maquinación que se utiliza o que se emplee con el fin de perjudicar a otro, ¿verdad? Eh, y a través de ello obtener la celebración de un negocio jurídico, de un acto jurídico que en otras condiciones esa persona no lo hubiese realizado. O sea, hay un engaño para la celebración del negocio jurídico o del acto jurídico, como quieran llamarle. Hay un engaño de una de las partes hacia la otra. ¿Verdad? Se utiliza un artificio, una maquinación, a fin de que la otra persona desconozca la realidad del acto jurídico que está celebrando. Y si lo hubiera conocido, entonces esa persona no hubiese celebrado el acto. ¿Verdad? Bueno, eh, en ese caso estamos ante un vicio de la voluntad, ¿verdad? El dolo. ¿Por qué? Porque en realidad no era lo querido. En el anterior era por error y en este caso, en el dolo, hay un error inducido. El dolo es un error, hacerle caer en un error inducido a la otra parte en el acto jurídico, ¿verdad? Y vicia, esa situación vicia de nulidad el acto jurídico, ¿verdad? Es una conducta antijurídica, el dolo, y reprochable civilmente hablando. Siempre vamos a hablar porque parece ser que cuando hablamos de reprochabilidad estamos mencionando una cuestión de delito o de derecho penal, pero en este caso estamos ante una reprochabilidad civil. Bueno, entonces, quien actúa con dolo lesiona el acto jurídico porque afecta la voluntad de una de las partes. Y al no existir voluntad o una voluntad viciada, entonces el acto jurídico puede ser anulado. Bueno, siguiendo nuestro programa, nos pide dolo bueno y dolo malo. Bueno, en realidad a mí no me gusta este término, ¿verdad? De dolo bueno y dolo malo, porque todo dolo es malo, ¿verdad? Toda maquinación o artificio o astucia que se utilice para engañarle a otro es malo, ¿verdad? Puede existir una graduación de un daño mayor que pueda ocasionar o de un daño menor, ¿verdad? Pero de que sea bueno, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero el nombre que le da el programa, ¿verdad? En realidad, actualmente podemos hablar de dolo principal y dolo accidental. El dolo principal sería lo que algunos le denominan el dolo malo, ¿verdad? Que ocasiona un perjuicio grande en la celebración del acto jurídico, ¿verdad? Es reprensible y grave, ¿verdad? O sea que para hablar de dolo principal hablamos no solamente de un engaño, sino hablamos de un daño producido y un daño grave. No es un daño minúsculo, ¿verdad? O que no tenga mucha importancia. Porque allí entraría el dolo accidental, ¿verdad? Que le denominan dolo, algunos le denominan el dolo bueno, ¿verdad? Pero bueno, nosotros vamos a hablar de dolo principal y dolo accidental. El dolo accidental sería aquel que, si bien existió un engaño, ¿verdad? Existió un engaño, pero el daño ocasionado no es de una
de un contenido muy grave. Entonces, en ciertos casos pasa desapercibido para el derecho este tipo de dolo, ¿verdad? Aquel dolo que no ocasionó mucho daño, mucho perjuicio, entonces eh, no se puede anular el acto jurídico en ese caso cuando hay dolo incidental, ¿verdad? El principal, cuando hay dolo principal, se anula el acto, se puede anular el acto. Cuando hay dolo incidental, no. Bueno, eh, ¿cuál sería un dolo incidental o dolo bueno según nuestro programa? Por ejemplo, si una persona, ¿verdad?, se hace pasar por otra y utiliza su carnet de asegurado del IPS, ¿verdad?, y por estar enfermo, entonces se va y consulta en la institución con el carnet de otra persona, haciéndose pasar por otra persona. Por una cuestión de humanidad, este dolo es considerado incidental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ocasiona mucho perjuicio. Y aparte, como le digo, como una cuestión de salud y humanidad, entonces no puede ser considerado un dolo principal o malo. También otro ejemplo, eh, aquel vendedor ambulante, ¿verdad?, que vende, que afirma que su producto es un producto de mejor calidad, pero que es más barato, ¿verdad? Acá en Ciudad del Este hay muchísimo de eso por la calle, ¿verdad? Que venden radio, que venden cualquier electrónico de menor envergadura y el precio es mucho más barato de lo que se vende en los negocios, ¿verdad? Obviamente que el comprador ya sabe de que su producto no es auténtico, que va a durar poco tiempo, que no tiene la calidad necesaria. Y por el valor que paga, entonces no existe un perjuicio muy grave. Uno, entonces, porque la persona ya sabe, tiene que tener conocimiento, ¿verdad?, de que se está vendiendo un producto que no tiene la calidad necesaria y el valor ínfimo, ¿verdad? El valor por el cual se está comercializando es ínfimo. Entonces, a eso podemos llamarle dolo incidental. Dolo principal sería, por ejemplo, hay una historia aquí en la ciudad vecina de Hernandarias, que había una zona que le fue vendida a los dueños de Walt Disney, ¿verdad? Porque ellos querían hacer una, un parque, que iba a ser el parque de mayor envergadura aquí de América del Sur, ¿verdad? Entonces se le vendió esa propiedad, el valor ya no recuerdo, ¿verdad?, pero estamos hablando de una cuestión de hace años. Se le vendió la propiedad y sin que ellos se hayan apersonado en el lugar para verificar antes la propiedad, ¿verdad? Entonces se le mostró los planos, la ubicación y estos empresarios compraron esa propiedad de Hernandarias. Se adjudicó, se pagó el precio y cuando una vez celebrado el acto, ¿verdad?, ya tuvieron todo, digamos, concluido, estos empresarios vinieron a la ciudad de Hernandarias para el inicio de la ejecución de sus proyectos, o del proyecto que era crear una Disneylandia acá, ¿verdad? Grande fue la sorpresa para ellos cuando llegaron y el terreno que le habían vendido o la propiedad que le habían vendido era el lago de Itaipú, ¿verdad? Lago que se formó, ¿verdad?, con la creación de la hidroeléctrica Itaipú. Se creó, se formó, ¿verdad?, por el embalse
Entonces eso se inundó todo. Se le indemnizó a los propietarios de esas propiedades, ¿verdad? Itaipú le indemnizó a todos. Entonces, digamos que nadie perdió, ¿verdad? Pero está bajo agua, es el lago de Itaipú, ¿verdad? Que antecede a la represa. Y eso le vendieron, ¿verdad? O sea que en el título, en los papeles planos que le acercaron a esa gente, ya era una propiedad viable para el proyecto de ellos, ¿verdad? Pero en la realidad no era así, ¿verdad? Eso es un dolo principal, dolo malo que puede anular el acto jurídico y que debería eventualmente, y de verdad no sé en qué terminó esa cuestión, si se llegó a plantear la nulidad o, o qué ocurrió, ¿verdad? Pero ese es un hecho real, ¿verdad? Que ocurrió. Bueno, el dolo como vicio de la voluntad, el elemento de la voluntad que se vicia es la intención, el querer, ¿verdad? Porque si a mí me engañaron para la celebración de un acto jurídico y no es así como yo pensaba, entonces mi intención se halla viciada. El querer, no era eso lo que yo quería. Y eso ocasiona la nulidad del acto. Entonces, el elemento que se vicia, el elemento de la voluntad que se vicia es la intención, el querer. Requisitos para promover una acción de nulidad por dolo. Yo quiero plantear una nulidad de un acto jurídico porque considero que hubo dolo o realmente existió dolo, ¿verdad? Entonces, pero para eso existen requisitos legales, ¿verdad? Para promover la acción o la demanda de nulidad, ¿verdad? Porque no cualquier dolo puede ser anulado o puede ser causal de nulidad. Debe reunir esos requisitos. Ya hablamos anteriormente de que el dolo incidental no puede ser anulado. Bueno, los requisitos. Uno, que el dolo sea grave. Bueno, que el dolo sea grave, que haya ocasionado... es la diferencia entre el dolo principal y el dolo incidental. Si hablamos de dolo grave, entonces estamos hablando de dolo principal y si es factible el pedido de nulidad. Otro de los requisitos es que haya sido determinante ese dolo para la celebración del acto. Es decir, el engaño que ha sufrido una persona haya sido determinante para el acto. Que si la persona hubiese sabido de la realidad, no hubiese celebrado ese acto jurídico. Entonces tiene que ser determinante. Puede ser, por ejemplo, una persona que haya adquirido una propiedad y que no sabía que tenía un embargo de esa propiedad, pero el monto del embargo es ínfimo, ¿verdad? Entonces, para el engañado, esto puede ser que no sea determinante. Vamos a suponer que se compra una propiedad de 300, 400 mil dólares y tiene un embargo de 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Obviamente que uno no va a pedir la nulidad de esa transferencia al darse cuenta de que existe una deuda de 10 millones de guaraníes que en dólares serían 1.800 aproximadamente. Entonces, no, si yo pretendo, si yo quiero esa propiedad, si tengo ya una posible, ¿cómo es que se llama? Utilización para esa propiedad, ¿verdad? Vamos a suponer que sea para la agricultura, ¿verdad? Para el plantío de soja o lo que sea. No voy a pedir la nulidad de ese acto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dolo, el engaño, es ínfimo. O sea, no es que, aparte de ser ínfimo, no es determinante para la celebración del acto. Porque si yo supiera de que existía un embargo por esa cantidad
igual iba a adquirir ese inmueble. ¿Por qué? Porque es ínfimo. Ahora, si estaba hipotecado por $500,000, $1,000,000, ahí sí es determinante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo supiese de esa situación, no iba a celebrar el acto jurídico. No puedo comprar una propiedad, pagar por él una suma importante y al final está hipotecado y debo pagar otra suma mayor que he pagado para adquirir el inmueble. Bueno, entonces, eh, el requisito es que haya sido determinante del acto, sin el cual el agente o el contratante no hubiese celebrado el acto. Si ese dolo era determinante para mí, entonces sí corresponde la nulidad. Otro requisito es que se produzca un daño importante. ¿Verdad? Tiene que ser algo relevante, ¿verdad? No un daño cualquiera, un minúsculo daño. Por más que exista daño, no requiere la declaración de nulidad de ese acto, ¿verdad? Por su eh, insignificancia. Entonces el daño tiene que ser importante. Importante, obviamente, económicamente, ¿verdad? Tiene que ocasionar un perjuicio grave. ¿A quién? A uno de los contratantes. Específicamente siempre va a ser uno de los, si es compra-venta, el que compra, ¿verdad? Bueno, el otro requisito, aunque no está en la ley, pero jurisprudencialmente que se aplica, es que el dolo no sea recíproco. ¿Qué significa eso? Que ambos obraron con dolo, ¿verdad? Tanto, vamos a suponer una compra-venta, tanto el que compró como el que vendió obraron con dolo y ambas partes se engañaron. Hubo engaño de ambas partes. Dolo recíproco se llama eso. La ley no le protege a este tipo, a las personas que actúan con dolo. Entonces no se puede plantear una nulidad. Ninguna de las partes pueden plantear la nulidad si ambas partes obraron con dolo. Ambos hicieron una maquinación para engañar al otro. Entonces, el derecho, la justicia no puede actuar en defensa de ninguno de los dos. ¿Está? Bueno, eh, dolo de tercero. ¿Qué pasa? Estábamos mencionando, ¿verdad?, que cualquiera de los contratantes que participa o agentes del acto jurídico puede pedir la nulidad del acto por dolo, ¿verdad? O sea, las partes en el acto jurídico. Ahora bien, puede declararse la nulidad de un acto si el dolo provino de terceros, no de los contratantes, no de ninguno de los que figuran en el acto jurídico. Es un tercero que intervino, obviamente, en el acto en forma previa, pero no intervino como parte en el acto jurídico. No es parte en el acto jurídico. La respuesta rápida parecía ser que no, ¿verdad? Como si no es parte y él obró con dolo, se va a pedir la nulidad del acto jurídico. Pero se puede. O sea, el dolo proveniente de tercero también es anulable. ¿Por qué? Porque igualmente la voluntad se halla viciada. Vamos a suponer que yo haya sido la persona que... Esto se aplica generalmente a los gestores y comisionistas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo me voy a los Estados Unidos con el ejemplo que le di de las propiedades ahí que están en el lago Itaipú y contacto con esa gente de los Estados Unidos y le digo, acá llevo los documentos y tengo un poder para gestionar la venta de esas propiedades, entonces me voy y le engaño a esa gente, ¿verdad? Utilizo
maniobras para engañar a esa gente diciéndole que es una propiedad apta para lo que ellos quieren. Sin embargo, ya está todo bajo agua, ¿verdad? Entonces no sirve para nada. En ese caso es un tercero. Después vienen esas personas o el vendedor se va a los Estados Unidos y se celebra un acto jurídico de compra-venta, que puede ser en principio por contrato privado, que después tiene que perfeccionarse por escritura pública, pero el engaño ya está. El vendedor puede ser que no ni idea tenga de lo que yo hice. Y me voy y le digo, mira, acá hay personas que quieren comprar tu propiedad. Y obviamente el gestor va a ganar mucho más, ¿verdad? Y le dice, tanto te puedo dar yo y vamos a vender. Y el otro también, como ya era algo perdido, pues dice, sí, vamos a vender, ¿verdad? Puede ser que él no sepa del engaño que yo hice a otra persona, pues, ¿verdad? En este caso a la gente de los Estados Unidos para esa cuestión, ¿verdad? O una persona viene junto a mí y necesita una propiedad para, quiere trabajar en la ganadería, ¿verdad? Y yo le digo, yo tengo una propiedad de 1000 hectáreas que está allá en el Chaco o en algún lugar del país y que es espectacular para la ganadería. Y bueno, me voy, hablo con el dueño de la propiedad y le digo, acá te quieren comprar tu propiedad. Y se hace el acto jurídico, ¿verdad? Yo no figuro en la compra-venta, en la escritura pública, en nada, ¿verdad? Yo sería un gestor, digamos, ¿verdad? Pero cuando yo le dije al comprador de que era apto para la ganadería, le mentí. La propiedad, por ejemplo, puede ser que sea rocosa, ¿verdad? Debajo de la tierra tienen piedras, ¿verdad? Máximo lo que le va a servir es para una cantera de piedra, ¿verdad? Pero no para lo que quería la persona que concurrió ante mí. Entonces el dolo fue mío, de un tercero. Puede ser que el vendedor ni siquiera sepa, ¿verdad? Que el comprador lo hacía porque que pretendía aplicar allí un lugar de ganadería, para la ganadería, ¿verdad? Entonces es un tercero el que engaña a una de las partes y puede engañar a ambas también, ¿verdad? Obviamente que en ese caso la voluntad igual se haya viciada. La intención, el querer, se encuentra viciada, por más que haya sido un tercero el que ocasionó ese vicio. En todo caso, igual el acto está viciado. ¿Entienden? Y al estar viciado, obviamente que el acto jurídico puede anularse. Bueno, siguiendo con nuestro tema, dice el dolo principal, no, los efectos, las consecuencias del dolo. Bueno, el dolo principal, como dijimos, produce dos consecuencias, como dijimos, una, puede producir la nulidad del acto, ¿verdad? Pero las dos consecuencias establecidas en la ley para si ocurre un dolo principal en un acto jurídico es, en primer lugar, la anulación del acto. Se puede pedir la anulación del acto. Y obviamente va a prosperar si es que se llega a demostrar que hubo ese dolo, ¿verdad? Y el segundo efecto o consecuencia es la posibilidad de reclamar daños y perjuicios ocasionados por el vicio. Entonces se puede pedir la nulidad y pedir también o se puede reclamar también los daños y perjuicios ocasionados por el vicio. ¿Ya está? Dos acciones se puede plantear cuando existe dolo principal. La anulabilidad, se puede pedir la anulación del acto o, en todo caso,
se reclaman daños y perjuicios o ambos a la vez. Pedir la nulidad y daños y perjuicios. En los casos de dolo incidental, ya dijimos que no se puede plantear o pedir la anulación del acto. No se puede. Por su característica misma, no se puede pedir la nulidad del acto. Pero se puede pedir la acción resarcitoria, o sea, la acción de indemnización de daños y perjuicios. Estamos. Cuando es dolo principal, se puede pedir la anulación del acto y la indemnización de los daños y perjuicios. Cuando es dolo, ¿cómo es que se llama? Incidental, no se puede pedir la anulación del acto, pero sí se puede pedir la indemnización de los daños. Prescripción de la acción nos pide el programa. El artículo 663, inciso A de nuestro Código Civil establece que la acción de anulación por dolo prescribirá a los 2 años de conocido el vicio. 2 años de conocido el vicio. No es 2 años desde la celebración del acto jurídico. Si yo yo celebré hoy vamos a suponer, el comprador del campo o el ejemplo que es algo real, ¿verdad? El tema de los americanos que compraron el lago de Itaipú, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que ellos compraron hace 3 años atrás y nunca vinieron a ver ellos, ¿verdad? O sea, se celebró, le dio poder a alguien para que venga a celebrar el contrato de compra-venta, porque se puede hacer por medio de poder, de mandato. Entonces, el acto jurídico, la escritura pública se perfecciona hace 3 años ya, ¿verdad? Hace 3 años que se perfeccionó la compra-venta de ese inmueble. Ahora vienen esas personas, ¿verdad?, para ver la situación en que se encuentra o ya para el principio de ejecución de su proyecto, y se encuentran con que lo que ellos compraron es un lago, ¿verdad? Algo ya que fue sumergido por la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú. 3 años ya pasaron. ¿Usted cree que ya prescribió? Porque 2 años dice la ley. No. Prescriben a los 2 años de conocido el vicio. Entonces, si ellos vinieron después de 3 años ahora y constataron de que hay un vicio, ¿verdad?, que esas tierras no les sirven para lo que ellos querían, entonces eventualmente pueden, el tiempo de la prescripción le va a empezar a correr ahora. Y desde que ellos vinieron y tuvieron conocimiento, a partir de ahí empieza a disparar el plazo y tienen 2 años para pedir la nulidad. Y si no lo hacen, prescriben la acción. Y en adelante ya no lo podrán hacer, ¿verdad? No sé si le van a encontrar, ¿verdad?, al que les engañó, ¿verdad? Pero tiene la posibilidad de plantear la anulación del acto, y cuando el acto se anula, las partes deben restituirse recíprocamente lo recibido. O sea, se deja sin efecto la compra-venta, el que le vendió le debe devolver el dinero con intereses y el comprador debe devolver la propiedad. Desde el momento que se anula, luego ya las cosas vuelven a su estado anterior, o sea, el inmueble vuelve a nombre del vendedor. Solo que este vendedor debe devolver el dinero que percibió por la compra-venta que se hizo en forma irregular, que contenía un vicio que ocasionó la nulidad del acto. Bueno, y aquí termina la parte de dolo en los actos jurídicos como vicio de la voluntad.
Y en el próximo video les paso la explicación del último vicio de la voluntad, que es la violencia. Seguimos entonces en el próximo video.